abra sus Biblias en esta mañana en el Nuevo Testamento y ubique allí el libro de Primera de Juan. Libro de Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Vamos a dar lectura desde el versículo 5 al versículo 10 y luego saltamos al capítulo 2 y leemos versículo 1 y versículo 2. Pero primero vamos a dar lectura, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 al versículo 10. Cuando usted lo tenga puede decir amén. Leemos ¿en qué nombre? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así la palabra de Dios. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. ¿Sí va conmigo? Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué dice su Biblia? Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 8. Si decimos que tenemos pecado, nos engañamos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora ubique el capítulo 2 y vamos a dar lectura a versículo 1 y versículo 2. Allí sigue seguidamente. Dice acá: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué dice su Biblia? Abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Vamos a orar. Padre nuestro, Señor, bendito Rey de la Gloria, danos sabiduría, entendimiento en esta mañana para comprender lo que tú quieres hablar a nuestras vidas. Señor, que recibamos tu palabra y que dé fruto para tu gloria, para tu honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Con un fuerte aplauso puede tomar asiento en esta mañana. Bueno, hermanos, quiero hablarles en esta mañana bajo el título: abogados tenemos para con el Padre. Abogados tenemos para con el Padre. Yo quisiera que usted prestara atención. Vamos a tocar nada más el borde de un tema doctrinal, superficialmente ahí. Pero es necesario que algunas cosas que nosotros creemos las comparemos con lo que dice la Biblia. Y así nos vamos a dar cuenta si estamos en lo cierto o estamos en el error. Entonces, hay un tema bastante interesante en cuanto a una investidura que se le delegó a nuestro Señor Jesucristo, y es la función de abogado. ¿Sí ha oído usted que Jesucristo es abogado? Aún, y yendo un poco al pasado, al tiempo en que Él comenzó el ministerio acá en la tierra, fue abogado. Usted no lo vio como los abogados de hoy día, ni lo lee, como los abogados de estos tiempos metidos en un tribunal, ante un juicio. No, nada de eso. Él no buscaba que si alegar quién tenía la razón de algún problema legal o de la ley, de nada de eso. Esta investidura de abogado de Jesucristo se declinó desde el principio a lo espiritual, y es en cuanto a reconciliar la humanidad con el Dios Todopoderoso. Hasta ahí, esa función de abogado la cumplió Jesucristo, que Dios, por medio de Jesucristo,
reconciliaba al mundo con Él. Amén. Y así perdonar todos nuestros pecados. Ok, eso es para comenzar. Ahora quiero hablarle de lo que puede surgir de alguna de esas creencias o de alguno de los textos que están en la palabra de Dios, malentendido, tomado solo. Tenemos como más de 2 meses hablando este tema, que tengamos cuidado cuando nosotros vayamos a leer las Escrituras y no se nos ocurra hacer doctrina con un solo versículo. Esto puede costarnos la salvación. ¿Ok? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Ok, Juan, a través de las Escrituras, aconseja a los creyentes a que reflexionaran en su condición espiritual, según lo que acabamos de leer, un resumen acá pequeño, en que reflexionaran en la comunión que ellos decían tener con el Padre, de manera que reflexionaran que si decían que ellos tenían comunión con Dios y andaban en tinieblas, ¿qué hacían ellos? Mentían. Yo no puedo decir, yo oro, ayuno, busco a Dios, hablo en lengua y ando en tinieblas. Yo contradigo toda la búsqueda que estoy diciendo tener. Mi estado espiritual, por la tiniebla que hay en mí, es malo. La palabra del Señor dice que nadie puede servir a 2 señores, porque o amará a uno y aborrecerá al otro. Esto para comenzar. De esta manera, la exhortación que Juan, en el capítulo 1 del versículo 5, le hace a los creyentes. Y Juan decía que si ellos andaban en tinieblas y decían que no tenían pecado, se engañaban a sí mismos. Y la verdad no estaba en ellos. Estas cosas les escribió Juan para que ellos tuvieran cuidado y no cayeran en alguna falta, en alguna deshonra o en algún pecado contra el Dios Todopoderoso. ¿Sabe por qué? Porque Juan sabía lo que le podía acontecer a un creyente que, creyendo en Dios, estando en la presencia de Dios, óigame bien la expresión creyente, pero quiero dividir un poco acá para que podamos entender los no creyentes y los creyentes. Los no creyentes son los que aún no han decidido tener un compromiso con Dios, a los que aún no han sido bautizados en el nombre de Jesús, los que aún no han recibido el Espíritu Santo, los que no quieren tener ninguna relación con Dios, con el Dios Todopoderoso. Ahora, los creyentes son los que han hecho un pacto con Dios, han sido bautizados en el nombre de Jesús, han sido llenos del Espíritu Santo y se han entregado a la obra del Dios Todopoderoso, ¿ok? Y que hasta el día de hoy siguen al Dios Todopoderoso. Hay una diferencia del no creyente al creyente, ¿ok? Menos compromiso y al que se ha comprometido. Pero la exhortación no es para los no creyentes. Quiero que usted me visualice acá, quiero que visualice y tenga en la mente lo que le estoy diciendo. La exhortación no es para el no creyente, sino para el creyente en sí en particular. Y que estas palabras que él le decía, las decía como advertencia, porque Juan claramente sabía lo que le podía suceder a un creyente que decía andar en luz y tener tinieblas dentro de sí. Y vamos a leer en el libro de Romanos capítulo 3 versículo 23. Allí la palabra del Señor habla de lo que puede producir el pecado en un ser humano. Y específicamente de los estados que estamos hablando de el creyente. Allí usted va a encontrar donde Pablo le dice a los romanos que el hombre que peca está destituido de la gloria de Dios. Ok. ¿Qué sucede cuando una persona peca? Dios lo trata como si nada hubiese pasado. Dios se hace el ciego y dice, no importa, este no lo va a hacer más. Hay una destitución.
automáticamente, y en esto se dedica más a lo que sucedió en el principio con Adán. El pecado entró por un hombre y así pasó a todas las generaciones hasta el día de hoy, que todo ser humano que nace bajo una condición pecaminosa. ¿Por qué? Por el pecado de Adán. Y que el hombre que peca está destituido de la gloria de Dios. El libro de Hebreos capítulo 10, versículo 26. Hebreos capítulo 10, versículo 26. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Por estas advertencias, por estas afirmaciones, Juan advertía a los creyentes. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Dice acá la palabra del Señor al 31. Porque si pecáremos, ¿cómo dice su Biblia? Voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar. ¿A quiénes dice su Biblia? A los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. ¿Ok? Estas exhortaciones, como usted lo puede leer, está hablándoles a aquellos a quienes ya se les invocó el nombre de Jesús, cuya sangre perdonó todos esos pecados. Porque el perdón de los pecados es en el bautismo, en el nombre del Señor Jesucristo. Los pecados no son perdonados cuando el cura allí con un agua bendita nos echó en la cabeza, quizás a la mayoría. Ese no es el bautismo que enseña la palabra de Dios. El bautismo que enseña la palabra de Dios es que si creyeres en tu corazón que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos y eres bautizado en el nombre de Jesús, tus pecados serán perdonados. Entonces, está hablando de este estado en el que alcanza el creyente, y que si habiéndose bautizado, habiéndose consagrado a Dios, voluntariamente se declina nuevamente al pecado, se declina nuevamente a las cosas que destruyó y las vuelve a edificar, ¿qué le puede suceder? A ver, quiero hacerle participante a usted de la lectura que acabamos de leer hace un momento. ¿Qué le puede suceder a la persona que es bautizada, que se entrega a Dios y que después voluntariamente vuelve a cometer las cosas que a Dios no le agrada? ¿Cómo? Solamente queda de parte de Dios una horrenda, mire esta expresión, horrenda expectación de juicio. Horrenda expectación de juicio. La palabra del Señor dice: dura cosa es caer en las manos del Dios vivo. Hermano, muchas veces no conocemos a Dios. Y qué bueno que no le vemos. Imagínense, la palabra de Dios dice que el hombre que vea a Dios muere irreversiblemente. Dios en su misericordia, Él está velado ante nosotros. Él habita en una luz inaccesible para que nosotros no tengamos acceso a su divinidad. Porque aún allí su poder nos extingue, pero en un momento. Dios es bueno, Dios es misericordioso. El libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Mire lo que le puede pasar. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia,
Estoy en Primera de Pedro, disculpe. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Ahora sí. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo, ¿qué dice su Biblia? Destrucción, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabra fingida. Sobre las tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios, versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolos a ceniza, poniéndolos de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Mire, hermano, este panorama que tenemos nosotros hoy día. Y hoy día se han levantado iglesias de homosexuales como usted no tiene idea. Y ellos dicen estar en luz, invocar a Dios, se bautizan en el nombre de Jesús. Imagínense 2 hombres y se salen de ahí del bautismo, quien los haya bautizado invocan el nombre de Jesús y van y se echan los 2 varones. Y la palabra de Dios dice que no entrarán en el reino de los cielos los que se echan con varones, los afeminados, los homosexuales, todas estas cosas, los que cambian el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Y que la condenación y la salvación están puestas delante de los ojos de los seres humanos. Pero ¿qué ha sucedido? El ser humano nunca ha querido desprenderse de todo corazón de las cosas que a Dios no le agradan. Y aún así queremos ser bendecidos por el Dios Todopoderoso, desconociendo que el camino que lleva al hombre de extravío, solamente lo que merece de parte de Dios es una horrenda expectación de juicio y de hervor, y un juicio repentino ante los que tales cosas hagan. Como que estoy siendo un poquito duro, pero lo que estoy diciendo lo estamos sacando de la Biblia, ¿cierto? Lo estamos leyendo en la palabra de Dios. Yo sé que nosotros muchas veces queremos oír bendiciones, queremos oír algo que llene nuestras almas, pero déjeme decirle que Dios está siendo hoy tan bueno y tan misericordioso que Él quiere que nosotros le agrademos a Él para podernos bendecir. Él quiere darnos la salvación, Él no quiere la muerte del que muere. Y ahora, por lo cual, el libro de Segunda de Timoteo capítulo 3, allí la palabra del Señor sigue dando esos alertas de lo que le puede suceder al creyente que una vez habiendo sido iluminado, una vez habiendo degustado, una vez habiéndose comprometido, porque cuando tenemos necesidad, nosotros nos comprometemos con Dios, pero en ese momento, lo que tú me pidas, Señor, yo lo hago, con tal tú me des, tú me sanes, tú me multipliques, tú me bendigas, ¿verdad que sí? Y después se nos olvida el pacto que nosotros hicimos con Dios, pero el que esperamos de parte de Dios, ese no se nos olvida. Segunda de Timoteo, capítulo 3, palabra fiel. Si alguno anhela el obispado, a ver, estoy en primera, nuevamente. Ok. Capítulo 3, versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos, ¿qué dice su Biblia? Peligrosos, porque habrán hombres, ¿cómo? Amadores de sí mismos, ¿cómo? Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres,
ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Como que hay mucha gente mala en el mundo, ¿verdad? Como que hay mucha gente mala en el mundo. Sigue diciendo el versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, ¿qué dice su Biblia? Evita, hay que tener mucho cuidado. Hay que evitar no convivir con ellos, no hacer lo que ellos hacen. A eso se está refiriendo, porque quizás nosotros como seres humanos habrá algún miembro en la familia que tenga alguna de estas conductas. ¿Y qué hacemos nosotros? No les hablamos, los echamos, no hacer lo que ellos hacen. No practicar lo que ellos practican. Porque de otra manera, ¿cómo nosotros le predicaríamos el amor de Dios? No compartimos la mentalidad de que no, ese borracho yo, nada que ver, ni les hablo a los borrachos. A los fumadores ni les hablo. A los homosexuales ni les hablo. No, te tiene que hablar, lo que no tiene que hacer lo que ellos hacen. No practicar lo que ellos practican. Porque nosotros somos seres humanos. Y en algún momento estuvimos en un pecado similar al que ellos están cometiendo. ¿Sí me estoy explicando? Sigue diciendo acá, versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todo, como también lo fue la de aquello. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido de todos, pero de todas, ¿qué dice allí su Biblia? Me ha librado el Señor. Yo creo que esa liberación y ese respaldo que tuvo el apóstol Pablo acá fue porque él no hizo lo que los que deshonraban a Dios hacían. Hay una diferencia. Entonces, hermano, el libro de Hebreos capítulo 2 habla otra advertencia acá para seguir. Hebreos capítulo 2 versículo 1 al 3 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo? Hace una pregunta. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación? Si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, y nos fue confirmada por los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Cómo descuidamos la salvación? A ver, ¿cómo cree usted que descuidaríamos la salvación? Haciendo cosas que a Dios no le agradan. ¿Usted sabe lo que costó la salvación que se nos regala o que se le regala a todos los seres humanos hoy día? Precio de sangre. La crucifixión de Jesucristo, el derramamiento de su sangre, los latigazos, el sufrimiento que Él llevó y que sufrió allá en el Gólgota fue el precio de nuestra paz. El castigo que Él sufrió, Dios los cargó en Él, y por lo cual, por gracia soy salvo. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Así que para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para cuantos vuestro Dios
os llamare. Es gratuita, hermano. Y hay veces donde se ha mostrado en estos tiempos que cuesta más lo que Dios pide que las cosas materiales de este mundo. Porque hoy día mucha gente es fácil sacar dinero del bolsillo y dar. Y mucha gente cree que con esta acción se gana el cielo. Hay gente que no le molesta sacar dinero del bolsillo y ayudar. Eso es bueno, no es malo. Pero con esas acciones no vamos a entrar en el reino de los cielos. Dios te puede recompensar aquí en la tierra porque el que da pobre, a Dios presta. Así dice la palabra de Dios. El que da pobre, a Dios presta. Pero para entrar en el reino de los cielos no consiste en dinero, en comida ni en bebida. Jesucristo se lo dijo a Nicodemo: el que no haya nacido del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Y este es el costo más alto y el que hoy día muchos no han podido pagar, y es darle a Jehová Dios su corazón, su alma, su vida, su tiempo, y decirle a Dios: Señor, yo reconozco que he sido un pecador, ya no quiero ser más pecador, ahora entrego mi vida a ti, guíame, Señor, porque mi problema era el cigarrillo, no quiero fumar más, mi problema era el alcohol, no quiero beber más, ahora quiero servirte a ti de todo corazón. Esto le ha costado a muchos seres humanos. Esto le ha costado, por eso es que hay muchas iglesias, lamentable, que le han metido en la cabeza a la gente que llega en esa iglesia que no importa, lo importante es que tú des y tú vas a ser salvo. Eso es mentira del diablo. Eso es mentira del diablo. Lo que Dios pide es el corazón. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mi camino. Dios quiere darnos salvación por ese medio. Por medio de la transformación, de la regeneración. Y lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible, porque para Dios todo es posible. Entonces, vemos acá las advertencias que hay. Y estos textos no son fábulas, no son metáforas, ni profecías que se van a cumplir en un tiempo. No, hay cosas que Dios las va a juzgar, hay correcciones que Dios nos va a hacer a nosotros aquí en la tierra. Ejemplos tenemos nosotros de David. Cuando David pecó, habiendo puesto al esposo, a Urías, enfrente de la batalla, el Señor se le apareció por medio de un profeta y le hizo saber que él se había dado cuenta del pecado que había hecho. ¿Y qué le dijo Dios? No te dejaré sin corrección. Te voy a corregir. Así que todo pecado y toda desobediencia tiene su consecuencia. Porque nuestro Dios no recibe cohecho. Así que no nos pongamos nosotros apuraditos cuando hagamos algo. Ay, Señor, no, ahora voy a meterme 3 días de ayuno. ¿Para qué? Para santificarte. Pero la corrección viene en cualquier momento, hermano. Porque Dios al que corrige, se ama. Dios al que llama la atención y nos hace ver lo malo que nosotros hicimos, es al que Él le muestra su gran amor y su misericordia. Entonces, allí nosotros nos podemos dar cuenta de que están estas exhortaciones, estas advertencias, para que no pequemos. ¿Sí me está oyendo, iglesia? Denle un aplauso al Señor, para que entremos un poco en calor, que parece que hay bastante frío. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? El libro de Hebreos capítulo 6, versículo 4, dice allí la palabra de Dios: porque es imposible. Yo quiero que usted lea conmigo lo que yo voy a leer acá, hermano. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, en resumen, habla de los creyentes, y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios
y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole, ¿qué dice su Biblia? Exponiéndole a vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia y que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es ser, ¿qué dice su Biblia? Aquí, esto sí es una pequeña metáfora. ¿Cuáles son las hierbas que producen espino? Está el trigo y está la cizaña. El trigo es cosechado, que tiene fruto y es usado por el labrador, por el que siembra. Pero la cizaña, ¿para qué sirve? Para ser echada al fuego. Y dice la palabra de Dios, por su fruto los conoceréis. Ahora, ¿cómo es su fruto? ¿Bueno o malo? Usted lo sabe. Y depende del fruto que usted tenga, sea bueno o sea malo, va a recibir la recompensa de parte de Dios. Y acá dice la Biblia, y está próxima a ser echada al fuego. Está próxima a ser echada al fuego. Pero aunque las escrituras manifiestan acá una imposibilidad para los que pecaron voluntariamente, y en esto entran los creyentes, para los creyentes que pecaron voluntariamente, Juan muestra una luz de esperanza para los creyentes que aún pecan. Y esto, hermano, no quiero que usted tome ocasión en lo que estamos hablando. La palabra del Señor habla que cuando nosotros venimos al mundo, nacimos en una condición pecaminosa. Le voy a hablar un pequeño orden rápido. Una condición pecaminosa. Así que todos los seres humanos tienen que recurrir a Dios para que sus pecados sean perdonados. Todo ser humano que nace en condición de pecado. Sea niño o sea adulto, todos. El libro de Romanos capítulo 3 lo leímos hace un momento. Por cuanto todos pecaron, habla una pluralidad que no deja por fuera a nadie. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Así que todos tenemos que buscar recibir el perdón de nuestros pecados. Algunos ya, otros no. Ahora, los que ya lo han recibido, fue por medio de el bautismo y que el nombre de Jesucristo se le invocó en su vida. La sangre de Cristo espiritualmente desciende, nos limpia de todo pecado y ahora vivimos para Dios. Una vez que esa sangre es vertida en nosotros para limpieza de nuestro pecado y nosotros volvemos otra vez al pecado, estamos pisoteando la sangre de Cristo. Estamos diciendo, eso no me sirve para nada. Y usted no sabe el juicio tan grande que podemos recibir nosotros si pisoteamos la sangre de Cristo. Por eso es que la palabra del Señor habla en el libro de Hebreos diciendo que es imposible lo que una vez degustaron y participaron del don celestial, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Y este texto, si lo tomamos, solo decimos que ya no hay esperanza para el creyente que peca, ¿verdad? Por eso vuelvo a recordarle, no tome solamente un texto bíblico para hacer una doctrina. Esto hay que compararlo, esto tiene que tener un significado, porque la gracia no tiene un tope. La gracia es infinita, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. De otra manera, Cristo vino para condenarnos, porque si nos bautizamos y pecamos otra vez, estamos condenados en vida, sin más posibilidades. Pero no es así. El evangelio no es así. Hay una posibilidad, hay una luz que se asoma. El libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Cuando usted lo tenga puede decir amén. Hay una esperanza, pero esa esperanza no es libertinaje, como se ha estado enseñando durante mucho tiempo. Y ya
vamos a entender un poco, vamos a entrar al borde de la doctrina que le estaba diciendo. Solamente superficialmente vamos a estar tocando este tema acá. El libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, cuando usted lo tenga puede decir amén. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo ¿para qué? Para que no pequéis. ¿Qué nos dice? Mire, lo que yo le escribí arriba, que el que dice que está en luz y tiene tinieblas, está diciendo mentira. Y él arriba, en los versículos de arriba, da unos alertas. Pero en el versículo 2 da un resumen diciendo: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero, y si alguno hubiere pecado, ¿qué dice su Biblia? Abogados tenemos para con el Padre. Juan habla de una posibilidad de que si alguno hubiere pecado, y esto no vamos a tener una libertad de que, yo puedo pecar, o soy creyente, puedo pecar, y después busco a Cristo porque Él es mi abogado y Él va a hablar con Dios ahí, no sé qué le va a ofrecer, y Dios vuelve otra vez a perdonarme los pecados. ¿Verdad? Pareciera que eso es lo que quisiera decir allí, pero vamos a explicar. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Si alguno hubiere pecado, dice, abogados tenemos para con el Padre. Pero, ¿qué quiso decir Juan con estas palabras? ¿Será que si el creyente peca, puede recurrir a Jesucristo para que abogue ante Dios por el pecado que nosotros cometimos? ¿Sí leyó conmigo el texto? Dice, si alguno pecare, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hasta allí, no habla más nada de esa función de abogado en todo el capítulo. ¿Qué resumen se le ha dado a este versículo? Y vuelvo otra vez a traer acotación: no se puede hacer doctrina con un versículo. Si Jesucristo hoy día está abogando otra vez por los pecados, ¿se imagina usted a Jesucristo hablando con Dios para que perdone al hermanito que le puso los cuernos a la hermana en la iglesia? ¿Pecó? Entonces el hermanito que le puso los cuernos a la hermana en la iglesia va a Jesucristo: Señor Jesucristo, habla con Dios, que me perdone, fue un desliz, una canita al aire, ir como le quiera decir para salvarse. Usted sabe, usted se imagina a Cristo hablando con Dios: Padre, perdónale, dale otra oportunidad. Él lo hizo sin querer, queriendo, y fueron 5 veces. Señores, o abogar a favor del hermano que de vez en cuando prende un cigarrillo. Pecados voluntarios. Hermano, nosotros debemos entender a qué se refiere la palabra del Señor cuando dice: abogados tenemos para con el Padre. Y a veces tenemos a Cristo en una posición como de Dios. Y en algunas oportunidades nosotros invalidamos inconscientemente el propósito de la reconciliación que se nos dio a cada uno de nosotros. Y es que la palabra del Señor dice bien claro: porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Entonces, ¿nos imaginamos a un Cristo abogando por un creyente que cometió pecado? ¿Será esto bíblico o será lo que en realidad quiere decir el versículo acá? Si alguno hubiere pecado, abogados tenemos para con el Padre. Déjeme decirle que esto no sucederá. Jesucristo hoy día no está abogando por los pecados de nadie. Bueno, pero ahí dice que si alguno hubiere pecado, abogados tenemos para con el Padre. Ahí dice: si alguno hubiere pecado, abogados tenemos para con el Padre. Pero no dice que Cristo aboga ante Dios por los pecados cometidos en el presente.
¿Sí me estoy explicando? Una cosa es lo que Cristo hizo antes de morir en la cruz del Calvario. Y en el momento de que Él estaba en la cruz, se estaba efectuando cuando Él muere y resucita el propósito de la voluntad de Dios, la redención, la reconciliación. Ahora, hoy en la actualidad, ¿Cristo todavía está presentando sacrificios por pecados? ¿Cristo todavía está intercediendo por pecados de alguna persona? Pregunto, ¿estará Cristo abogando ante el Padre por los pecados de los creyentes que meten la pata de vez en cuando? En ninguna manera, hermano, eso no es bíblico. No es bíblico. Estaríamos nosotros invalidando la eficacia de la redención que Dios manifestó a través de nuestro Señor Jesucristo. Donde dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 10, porque con un sacrificio y no con sangre ajena, sino con su propia sangre, entró una sola vez y para siempre en el templo no hecho de manos, sino en el cielo mismo, para el perdón de los pecados de toda la humanidad. Un solo sacrificio para que haya perdón de pecado. Si vamos a buscar a Cristo otra vez, Él tiene que volver a sacrificarse. Él tiene que volver a ofrecer. Y la Biblia dice bien claro, no como los sacerdotes que entraban continuamente a ofrecer continuamente. Cristo con un solo sacrificio nos hizo perfectos, que nuestros pecados fueron perdonados en la cruz del Calvario. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Vamos al grano, hermano, explíquenos. En realidad, ¿cuánto dicen gloria a Dios? Juan dice a los creyentes que si alguno pecare, abogados tenemos para con el Padre, pero no se está refiriendo a que Cristo va a hablar a Dios, a interceder por el pecado que nosotros estamos cometiendo, o por el pecado que se ejecutó, o por la falta que nosotros hicimos. En ninguna manera. El libro de Hebreos capítulo 9, versículo 24. Estas palabras que Jesucristo les dijo no fueron para que ellos corrieran, pecaron. Vamos a buscar a Cristo para que abogue a Dios, para que abogue por nosotros ante Dios, no, sino para que ellos recordaran que Jesucristo se había ofrecido un sacrificio por nosotros, que Cristo se había intercedido. Hebreos capítulo 9. Para que ellos recordaran lo que Jesucristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Trayeran a memoria el sacrificio de la cruz del Calvario. Hebreos capítulo 9, versículo 24. Cuando usted lo tenga puede decir amén. Al 26. ¿Cuándo lo hizo? Dice acá, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros. ¿Cuándo se presentó Dios por nosotros? ¿Cuándo se presentó Dios por nosotros? Miren, no habla de una continua presentación de Cristo. Esto ni es profecía, ni está sucediendo. No podemos exponer otra vez a Cristo la cruz del Calvario, o hacer que se presente a Dios nuevamente por nuestros pecados. No. Eso no va a suceder. Ya Cristo lo hizo una sola vez, como dice el versículo 25. Y no para ofrecer, mire con lo que dice acá, muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer ¿cuántas veces? Muchas veces, desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces? Una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio. Ahora, ¿qué
tienen que hacer los creyentes que pecan hoy día. Déjeme desilusionarle, si usted estaba buscando a Cristo porque Cristo era su abogado, no sé si le ofreció plata, no sé si ya le dio un adelantado, le está tramitando algún perdón de algún pecado que ha cometido, no sé, pero déjeme decirle que con el Cristo de Dios, con ese no es el que hay, a ese no es el que hay que buscar para que su pecado sea perdonado. El de hoy, el que cometió después de que ya su pecado había sido perdonado en el nombre de Jesús. ¿Me estoy explicando? Dice el versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran, y una vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue, tiempo pasado, fue ofrecido, ¿cuántas veces? Una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez para abogar por los pecados de nosotros. Sin relación, dice acá, sin relación con el pecado. No busquemos a Cristo hoy día para resolver algún pecado que nosotros hayamos cometido. Ahora, ni cuando venga, Él tendrá relación con el pecado, ni hoy día. Hermano, yo creo que ya Cristo llevó mucho peso de pecado para que nosotros hoy día le busquemos a decirle, Señor, mira mi pecado, habla con Dios. ¿Sí me está entendiendo, iglesia? ¿Será que al hacer esto, algunas personas enseñó esto para no darle la cara a quien tiene que darle la cara? Somos como cuando dos personas pelean y buscan un tercero, ve y habla, dile que me perdone, dile, no quiere dar la cara. Y envían un presente, ay, dile que me perdone. Entonces cuando llega allá, problema resuelto. Y hubo un intermediario ahí. Cristo intervino una sola vez, y eso fue un tiempo pasado, y fue la intervención más eficaz y más sublime y más perfecta que haya hecho un efecto tan sobrenatural en la vida de cada uno de nosotros, que hasta el día de hoy se invoca el nombre de Jesucristo y los pecados son perdonados por esa vez, y no pierde efecto, no pierde validez. Aunque haya sido hace más de 5,000 años atrás, hace más de 10,000 años atrás, no importa cuánto tiempo haya pasado. Lo importante es que en el tiempo que tú invoques el nombre de Jesús en la vida de un pecador, sus pecados le son perdonados. A su nombre, a su nombre. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Hermano, por eso es que nosotros tenemos que reconocer lo que Cristo hizo. No podemos echar a un lado a Cristo. Y hay veces que buscamos a Cristo y no es a Cristo el que debemos buscar. Y hay veces que hay papeles invertidos porque no nos dedicamos a buscar, a leer en la palabra de Dios. Por falta de conocimiento perece mi pueblo. Entonces, se arrodilla a orarle a Cristo. Cristo, cuando vino antes de ser crucificado, los discípulos se le acercaron y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y Jesucristo, ¿qué le dijo? Cuando oréis, habla conmigo y dime, Cristo, yo te sano, sana. No, Cristo dijo, cuando oréis, orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Hermano, hermana, todo lo que Jesucristo hizo fue el propósito que había sido ya predestinado en Él, que Él vino a dar a conocer al Padre. Y esta es la voluntad, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo a quien has enviado. El trabajo de Él era
derribar la pared intermedia de separación que nos separaba del Dios Todopoderoso. Y ahora por Cristo y por el derramamiento de su sangre, nosotros podemos entrar confiadamente al templo. Podemos entrar confiadamente a su presencia y hablar con nuestro Dios. A su nombre. Ahora, si alguno hubiere pecado, abogados tenemos para con el Padre. Claro, Cristo fue nuestro abogado. Cristo murió por nosotros, Él intercedió por mi pecado. Yo tengo que recordar eso. Si yo peco, yo tengo que recordar, Cristo abogó por mí. Cristo fue mi abogado, Él intercedió, cargó en Él mi pecado. Al yo recordar eso, ahora yo sé qué hacer cuando yo peque. No buscar a Cristo para que vuelva a abogar por mí, sino ahora yo tengo que hacer cumplir el propósito del Evangelio de entrar a Dios y hablar con Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 1. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no de la imagen misma de las cosas, nunca pueden, mire esta expresión, nunca pueden, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces nosotros, buscando a Cristo para que abogue por mi pecado, yo lo estoy convirtiendo en un sacerdote de la ley nuevamente. A que Él continuamente se vuelva a presentar y vuelva a hablarle a Dios de los pecados. ¿Qué le va a decir? ¿Qué le diría Dios a Cristo si Cristo se acerca a Dios por mis pecados? Ya tú moriste por sus pecados. Y Cristo no le hace caso a los seres humanos en ese caso. ¿No? Porque Él no cumple esa función. Él no cumple esa función. Ahora, por lo cual Cristo abogó por los pecados de los creyentes y de todo el mundo con un solo sacrificio. No como muchos creyentes creen, que Cristo aboga hoy por él, por sus pecados, por sus faltas, por sus culpas. Cristo ya abogó por todos los pecados, hermano. De ahí, desde la cruz, usted va a leer el libro de Lucas capítulo 23 del 32 al 34. Usted va a ver allí lo que dice la palabra del Señor acerca de nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 23, ya vamos a terminar. Lucas capítulo 23, versículo 32 al 34. Llevaba también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echando suerte. Ahora ahí usted va a ver a un Cristo abogando, a un Cristo intercediendo. Perdónales porque no saben lo que hacen. Y después va a ofrecer al Dios Todopoderoso la sangre que iba a ser derramada en todos los que hasta hoy día se les es invocado el nombre de Cristo. El creyente que pecare debe recurrir a aquel a quien nos remitió Jesucristo. Jesucristo dijo: Padre, para que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Al único Dios verdadero. Entonces el libro de Hechos de los Apóstoles capítulo 8 enseñan los apóstoles a quienes remitían ellos para que sus pecados fuesen perdonados. Aquellos creyentes que habían pecado. El libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 8. Hubieron acontecimientos en los tiempos de los apóstoles. Algunos creyentes pecaron. ¿Qué hicieron ellos? ¿Buscaron a Cristo para que abogara por su pecado? Hechos capítulo 8, versículo 22. Cuando usted lo tenga puede decir amén. Y esto es una historia bastante conocida. Y vamos a resumirla acá desde el versículo 22
Cuando usted lo tenga puede decir amén. Hechos 8:22. Diciendo, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega, ¿quién dice su Biblia? ¿Y ruega a quién? A Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tú. Este hombre, Simón, antes creía en las artes de la magia. Y confundía a toda la gente diciendo, este es el gran poder de Dios. Pero una vez que oyó a los apóstoles predicar, creyó. El problema de él fue que después que creyó y fue bautizado, ofreció dinero para recibir del poder que estaban suministrando los apóstoles. Y cuando los apóstoles vieron que él había pecado con tener este deseo en su corazón, él necesitaba nuevo perdón. Nuevo perdón. Y los apóstoles no le dijeron, busca a Cristo para que abogue por tus pecados, sino que les dijeron, ruega a Dios para que quizás Él perdone el pensamiento de tu corazón. No fue el único acontecimiento. El libro de los Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Habla allí la palabra del Señor. En la predicación de los apóstoles estaba este mismo lenguaje, esta misma enseñanza que también nosotros debemos de tener hoy día. No podemos enviarle a Cristo a un pecador. No podemos, hermano. El libro de Hechos capítulo 17 versículo 22, cuando usted lo tenga puede decir amén. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todos observo que soy muy religioso, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual está esta inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por mano humana, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho a todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Versículo 27, mire lo que dice, para que busquen, ¿a quién dice su Biblia? A Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Ahora, esto no quiere decir que nosotros nos olvidemos de Cristo, no. No quiere decir esto que nos olvidemos de Cristo. Tenemos que creer en Jesucristo y que Dios le levantó de entre los muertos y que Él es nuestro Salvador, nuestro Señor. Pero de acuerdo al tema que estamos hablando con relación al pecado, ya no podemos buscar a Cristo. Cristo ya hizo su trabajo, el que el Padre le encomendó de morir en la cruz del Calvario, y allí el Padre cargó en Él el peso de nuestra paz, el castigo de nuestra paz, todos nuestros pecados allí fueron cargados en nuestro Señor Jesucristo, para que hoy esté a la diestra del Padre y viendo a toda la humanidad que se acerca a Dios.